Bueno, pues hoy la presentación que vamos a hacer es sobre bases anatómicas de la implantología oral. He colaborado con el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad Complutense y bajo la supervisión del profesor Rodríguez Vázquez, que es catedrático de dicho departamento, y gracias a él, utilizando unas preparaciones también realizadas por él, pues en el departamento, vamos a pasar a hablar de primero el hueso mandíbula. El hueso mandíbula tiene una serie de morfologías, unas características que vamos a ir describiendo, porque nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos implantología oral que vamos a trabajar sobre tejidos blandos y sobre hueso. Por tanto, el conocimiento anatómico es muy importante. Vamos a ir viendo las distintas estructuras anatómicas que son de consideración. La más importante y las que todos conocemos es el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior, en esta preparación en que la hemos extraído el hueso, la parte vestibular de la rama horizontal y parte de la rama de la mandíbula, pues vemos el recorrido que llevaría, que sería, ahora lo veremos más en detalle, pero sería anterior, posterior anterior y de la parte interna hacia la parte externa. Vamos a ver otra preparación en la que, si conseguimos que nos pase la diapositiva, vamos a ver la emergencia de ese nervio mentoniano que suele suceder en la zona del segundo, en el ápice del segundo premolar o primer premolar en el individuo dentado. Ojo, en el individuo que es completamente déntulo, como luego veremos, ese nervio mentoniano se va haciendo más crestal y hay que tener la precaución de no lesionarlo durante una incisión. Por supuesto, esa es la morfología principal, pero luego existe la posibilidad de ver dos dentarios, dos mentonianos. Existen variaciones anatómicas, por eso es tan importante visualizar, como luego veremos, la radiología para interpretar. Bueno, aquí estamos viendo la región sinfisaria. La región sinfisaria, que se localizaría entre los dos nervios mentonianos, es una zona en la que realmente no hay estructuras anatómicas importantes cuando el paciente es completamente edéntulo, puesto que el nervio incisivo, que es la rama terminal del nervio, una de las ramas terminales del nervio dentario, pues tiende a atrofiarse y desaparecer al desaparecer los incisivos inferiores. Por tanto, región sinfisaria, en la que estaría la sínfisis, porque recordemos que la mandíbula se desarrolla a partir del cartílago de Meckel y tenemos mi mandíbula derecha y mi mandíbula izquierda que se van juntando y se juntan en lo que sería la zona central, la sínfisis mandibular. Bien, es importante lo que llamamos el ángulo sinfisario, ese ángulo que es muy perpendicular, un ángulo muy recto en el neonato, va adquiriendo cierta angulación con la edad. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuestro fresado. Aquí veríamos un individuo carente de dientes, una mandíbula edéntula, en la que volvemos a localizar el nervio mentoniano, que es, como digo, una de las ramas terminales del nervio dentario inferior. Aquí se aprecia cómo, con el paso de la edad y la atrofia de la mandíbula, ese nervio mentoniano va haciéndose cada vez más crestal, llegando a una situación en la que podemos decir que realmente se encuentra crestal. Con lo cual hay que tener cuidado en estos casos de localizarlo bien para, al realizar la incisión, no lesionarlos y por tanto alterar la sensación
del labio inferior, puesto que es un nervio sensitivo, no motor, y el paciente se quejaría de que no siente el labio inferior y cuando toma o bebe agua se le cae. Por ello es muy importante esta estructura anatómica. Bien, veremos por la parte, en este corte histológico, en este corte sagital y medio, veremos cómo la lengua se inserta en las apófisis geni superiores y las apófisis geni inferiores el músculo genilioideo, queidialioides. Y en la mandíbula vemos, aquí lo vemos con una tinción verde, la arteria lingual que se introduce en la mandíbula y hay que tener cuidado con ella para no producir una lesión durante el fresado. Obviamente, y lo veremos cuando veamos radiología, la trabeculación de la mandíbula es distinta a la de la maxilar y eso lo veremos mejor en los cortes cuando hablemos de radiología anatómica. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver la mandíbula desde una visión posterior en la cual vamos a ver esas apófisis geni superiores e inferiores, ese orificio donde decimos que entraría la arteria lingual y veremos bueno, pues las indentaciones que dejan la glándula submandibular y submaxilar en la parte interna e inferior de la mandíbula. Seguimos avanzando con la visualización en este caso de lo que es el conducto y orificio mentoniano, su emergencia, como decimos, insistimos, en la zona del segundo premolar inferior, y aquí vemos la cresta oblicua externa también, que es la pared lateral de la rama horizontal de la mandíbula que se continúa hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. Esa es una zona muy interesante cuando hablamos de la toma de injertos y en siguientes vídeos veremos cómo nos vamos a esa zona. Por tanto, como digo, es muy importante saber interpretar la anatomía del paciente. Nueva visión del orificio mentoniano y en este caso lo que vemos es un corte en el que veríamos el nervio dentario inferior, hemos hecho como quitado la cortical vestibular de ese hueso mandibular y vemos el recorrido del nervio mentoniano, cómo nervio dentario, cómo tiene su rama terminal, una de ellas sería el nervio mentoniano que sale por el orificio de su mismo conducto haciendo un loop, haciendo como una especie de recorrido anterior para salir hacia el lateral. Y tenemos el nervio incisivo que, como digo, en los pacientes completamente dentulos pues no lo tenemos en cuenta. Bueno, aquí veríamos ese loop al que nos referimos y, importante también, la espina de Spix, que vemos aquí con punteado, que quedaría en la parte interna de la mandíbula y por la cual el nervio mandibular, se diferencia o se divide en el nervio lingual y en el nervio dentario inferior. Por tanto, el nervio dentario inferior tiene una trayectoria extraósea y una trayectoria intraósea y por ello es muy importante valorar bien dicha trayectoria en el paciente que vamos a tratar. En esta visión cráneo-caudal lo que vemos es esa anchura mandibular y esos orificios mentonianos a derecha e izquierda bastante crestales, por tanto ha habido bastante reabsorción. En la región posterior de la mandíbula, realmente la región anterior sería la zona sincisaria, como hemos dicho, pues tenemos que valorar ese conducto que, como hemos dicho, se introduce por la parte interior, por la espina de Spix, y va llevando un trayectorio de postero anterior de dentro hacia afuera. Respecto a la vascularización de la zona, bueno, pues realmente la vascularización es extraósea, va por la piel, y tendremos como componente más importante la arteria facial que se ve en este recorrido, que daría
en el ángulo inferior de la mandíbula, un poquito más anterior al ángulo inferior de la mandíbula. Por supuesto, es una estructura que cuando hacemos un colgajo mucoperióstico no afectamos. Ahora vamos a hacer un corte de la mandíbula en la zona, un corte como separando las dos corticales, y lo que vemos dentro es un hueso trabecular. Nos podemos pensar que el hueso maxilar o hueso mandíbula son unos huesos muy densos, pero haciendo un símil con la madera sería como el conglomerado y el nogal, por ejemplo. La parte interior, donde está en contacto próximo con los dientes, es, como vemos en este corte, muy trabeculada, y aquí lo que vemos es marcado en rojo el trayecto del nervio dentario, que dará sus pequeñas ramificaciones para inervar los nervios de cada uno de los dientes. Y lo que sí que sabemos es la distancia, según Lang y Yoder, describieron la distancia desde la cortical inferior de la mandíbula hacia el conducto dentario, que sería en la zona más posterior, a la altura del ángulo de 16,2 milímetros, en la zona más inferior de 6,5 y en la zona del nervio mentoniano, la emergencia del conducto mentoniano, perdón, sería de 8,9. Sin embargo, esa distancia desde la parte crestal hacia el nervio dentario dependerá del grado de reabsorción. Lo que es muy importante es entender que el hueso mandibular tiene una cortical, como vemos aquí, bien clara, bien definida, y luego tiene una parte esponjosa. La parte que mantiene el diente se llama hueso alveolar, y la parte que mantiene los músculos se llama hueso basal. El hueso basal siempre va a estar presente cuando el paciente sea completamente déntulo, y el hueso alveolar dependerá de si ese paciente tiene o no tiene dientes. A su vez, podremos ir viendo en esos cortes el recorrido que puede llevar el nervio según sea el corte. Un recorrido más inferior en la imagen de la izquierda, en la zona centro más superior, y ya en la zona de la imagen de la derecha más superior todavía, porque estaríamos cerca de la espina de Spix. Por tanto, como hemos dicho, recorrido de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de dentro hacia afuera de dicho nervio. Es muy importante porque es la estructura anatómica más importante que tenemos en la implantología oral. No vamos a hablar mucho de la parte de la rama ascendente de la mandíbula. Tendríamos la rama horizontal, que hemos descrito las estructuras anatómicas en ella, la cresta oblicua externa, que se aprecia perfectamente en esta imagen, el trígono retromandibular y la rama ascendente de la mandíbula, que tiene dos estructuras anatómicas. Una es la apófisis coronoides de la mandíbula y la otra es la parte articular, el cóndilo articular de la mandíbula. Bien, como estructuras también a considerar vasculares y anatómicas, pues hay que tener en cuenta que en el espacio pterigoideo, por tanto cerca de la apófisis coronoides y del área, digamos, interna de la mandíbula, en la parte de la apófisis de la rama ascendente, estaría la arteria maxilar interna, que es una estructura anatómica muy importante por su calibre y por la vascularización que da. Una breve pincelada estábamos dando de la parte vascular, y luego a nivel inervación nerviosa. Obviamente, y esto todo queda incluido en la piel, por tanto al hacer una incisión no nos tenemos que preocupar, una incisión mucoperióstica, de lesionar estas estructuras, pero ya que estamos hablando de esa zona anatómica, saber que en la parte posterior de la mandíbula tenemos la glándula parótida y tenemos el nervio facial con todas sus ramas, que es un nervio motor. Como todos sabemos, cualquier lesión, cualquier traumatismo de la cara que afecte a planos más profundos puede producir una lesión de ese nervio facial con una parestesia. Aquí vemos la arteria facial,
teñida con esta silicona rosa. Y bueno, es una zona muy vascularizada, esa piel es muy vascularizada en la zona vestibular y por tanto si tenemos algún tipo de traumatismo va a sangrar mucho. Como ya sabemos, cualquier traumatismo en la cara produce mucho sangrado porque es una zona muy vascularizada. Pasamos ahora a lo que es el maxilar. La nomenclatura es maxilar y mandíbula, no es maxilar superior y maxilar inferior, es maxilar, hueso maxilar y hueso mandíbula. Vamos a utilizar la clasificación de nuestro querido amigo, el catedrático del Departamento de Anatomía 2 de la Universidad Complutense, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Rodríguez Vázquez, que ya lo tiene publicado en 1988, en Anatomía aplicada a los implantes. Bueno, él va a dividir las zonas anatómicas en el maxilar en tres. La primera, que sería la anterior, que sería desde la sutura intermaxilar, por tanto la zona más anterior del nervio maxilar, perdón, la parte más anterior del maxilar hasta la eminencia canina, la zona media, que sería desde la eminencia canina a la cresta cigomático-alveolar, y por último sería la que es distal o dorsal a la cresta infratemporal. Vamos a ir viendo todas estas zonas que son de un interés básico en anatomía implantológica. Aquí tenemos lo que es una imagen del maxilar superior con los distintos huesos con los que se articula. Aquí vemos el hueso cigomalar, la apófisis pterigoides del esfenoides, los huesos propios de la nariz. En fin, vamos a ir viendo todas esas estructuras óseas que nos interesan. Aquí veríamos las tres zonas anatómicas. La primera hemos dicho que sería de la parte más anterior, la sutura intermaxilar, que sería la unión de los dos maxilares, que no provienen, a diferencia de la mandíbula, de una estructura inicial, que es el cartílago de Meckel. Es una osificación distinta, la del hueso maxilar del hueso mandibular, y la osificación del hueso, el origen embriológico del hueso mandíbula es endocondral. Bueno, pues esa zona que va, como hemos dicho, desde la parte más anterior del maxilar hasta la eminencia canina, sería la parte anterior, como decimos. Vamos a ver dicha parte. Perdón, que me he anticipado. Aquí en esta estructura lo que veríamos es la espina nasal anterior, veríamos la eminencia que marcan los incisivos, la fosita mirtiforme, que está en el incisivo lateral, que es importante porque esa concavidad que hace el maxilar en ese área es importante a la hora de colocar nuestros implantes. Cuando hay muy poca cantidad de hueso, muchas veces hacemos una elevación de fosas nasales y por tanto tenemos que localizar esa espina nasal anterior, que es la zona más anterior del maxilar superior. En esa zona anatómica realmente son las estructuras que vamos a ver, y si nos vamos hacia la zona más, veríamos aquí un corte histológico, perdón, un corte sagital y medio, en el cual veríamos su íntima relación con las fosas nasales. Bueno, pues como hemos dicho, la zona anterior está en gran proximidad con fosas nasales, y que vamos a ver que es muy importante el orificio nasopalatino, por donde emerge el nervio nasopalatino, que va a inervar, a la zona anterior del paladar. Muchas veces, cuando el paciente es completamente déptulo, esa estructura anatómica se hace muy anterior, y prácticamente cuando hacemos un despegamiento, ese nervio nasopalatino está muy vestibulizado, prácticamente desaparece
y cuando no hay dientes esos nervios suelen desaparecer. En esta visión, en este corte que estamos viendo, lo que vamos a ver es el cornete inferior, las fosas nasales, la mucosa de la membrana de las fosas nasales, que es mucho más dura que la del seno maxilar, y esta sería la zona de la premaxila, esa zona en que decimos que está esa zona anatómica anterior. Agradecer de nuevo las preparaciones del profesor Rodríguez Vázquez, porque sin ellas no seríamos capaces de escribir, y a su descripción de estas áreas no sería tan fácil y tan didáctico poder hacerlo. Pasamos a la zona media. La zona media sería de la eminencia canina, que es muy localizable. Si palpamos la zona de la eminencia canina en un paciente, hay un pequeño truco que a eminencia canina potente, grande, el seno maxilar suele ser pequeño. Cuando la eminencia canina es menor, el seno maxilar suele ser más amplio. Es un pequeño truco. Y bueno, ¿desde dónde va? Como hemos dicho, esa zona media es de la cresta, de la eminencia canina a la cresta cigomático-alveolar, que viene desde el hueso malar o cigoma hacia la cresta alveolar del maxilar. Bueno, pues seguimos avanzando, seguimos estudiando esta parte anatómica, que luego cuando hagamos las prácticas y hagamos las cirugías con los implantes de MPI, pues podremos ver y podremos localizar. Bueno, pues seguimos en la zona media. Bueno, la vascularización de esa zona media, realmente no hay vasos importantes dentro del hueso, todos son plexos que van vascularizando esas áreas y bueno, pues al hacer el colgajo mucoperióstico los vamos a digamos, a elevar con el colgajo. Lo mismo con las estructuras nerviosas. Importante en ese área el recorrido de la arteria palatina, que va en el ángulo diedro que forma el maxilar con el suelo de las fosas nasales. Aquí lo veríamos si levantamos un colgajo. Y bueno, cuando hablemos de injertos, pues es una zona importante y bueno, saber que la arteria palatina pues es una estructura vascular que hay que respetar porque vasculariza ese paladar. Seguimos avanzando un poquito en lo que es la zona media. Veríamos en esta imagen que ya queda en esa zona media, contemplado entre el canino, que realmente el seno maxilar comenzaría, digamos, en la parte más mesial del premolar superior hasta el segundo molar. Entonces en esa zona media ya veríamos ese seno. Es una estructura que hay que valorar, por supuesto. La membrana de Schneider, cuando hablemos de elevación de seno, es importante. La bola grasa que sale en este corte sagital, en el que vemos, bueno, es una zona que ahora se ha puesto de moda, pues eliminarlo, la bichectomía, el músculo buccinador, en fin, vemos las estructuras anatómicas, pero sobre todo en esa zona media, importante, el seno maxilar, el ostium que comunica el seno maxilar con las fosas nasales, justamente encima del cornete inferior o concha, y que es muy importante porque cuando hablemos de elevación de seno no podemos dejar que el biomaterial rompa la membrana y pasa al seno, porque si no bloquea ese ostium y generaremos una sinusitis. Aquí vemos el nervio palatino que va junto con el vaso y bueno, esas estructuras anatómicas no es lo mismo. Esto sería el individuo con mayor volumen de hueso y en esta imagen veríamos una reabsorción mucho mayor de amarillo. Vemos teñido de amarillo, vemos teñido con un circulito el hueso residual, que es mucho menor obviamente que en ese paciente dentado, ¿no? En la zona media insistimos un poquito en el seno maxilar, estructura que ya hablaremos de ella.
Importante que ese seno maxilar tiene una comunicación con el suelo de la órbita, no nos olvidemos de eso. Cualquier infección que afecte al seno maxilar puede afectar al suelo de la órbita. Y es por tanto importante cogerse el libro de anatomía, repasar esas estructuras, ver este vídeo que estamos haciendo para entender esto a través de MPI y, como digo, saber la estructura en la que nos estamos manejando, conocer su anatomía nos va a ayudar mucho a la hora de evitar problemas. Bien, pues estamos ya terminando la zona media, voy a avanzar un poquito más para no hacerlo, cuando hay reabsorción, como digo, se ve muy poquita altura de hueso, hay que hacer técnicas especiales, alguna de la cual ya hablaremos, como el seno, y aquí vemos en esta imagen una membrana del seno elevada, entonces vemos que es muy finita, cuando se deshidrata se puede romper con mucha facilidad. Como digo, es un tema un poquito más avanzado. Aquí veríamos cómo se transluce ese seno maxilar en esa zona media, y aquí en esta imagen veríamos lo que sería un implante cigomático que iría desde el hueso mandíbula hacia el hueso malar. Insisto, la anatomía es absolutamente fundamental para poder interpretar las zonas donde estamos trabajando. En este caso vemos la proximidad entre el seno maxilar y la zona del suelo de la órbita, ese nervio infraorbitario, el riesgo en implantes de gran longitud como los cigomáticos de lesionar ese suelo de la órbita y el globo ocular. La confianza nos la va a dar el conocimiento anatómico, eso es indudable. Pasamos finalmente a la zona posterior. La zona posterior va comprendida entre la cresta cigomático-alveolar y esa zona de la tuberosidad maxilar que termina en las apófisis pterigoides del esfenoides. Esa zona es la zona posterior en la que realmente vamos a tener lo que se llama la tuberosidad maxilar, vamos a tener ahí la zona donde estén los terceros molares. Y bueno, pues ¿qué es importante de esa zona? La apófisis del pterigoides, del hueso esfenoides, que es importante porque articula con el nervio maxilar, y a veces colocamos los implantes llamados pterigoideos que van desde la tuberosidad maxilar a intentar morder la apófisis pterigoides, aunque es una lámina muy fina. En esa zona, y tal como hemos visto antes, es importante la vascularización y las estructuras anatómicas, porque en ese área, que es el espacio pterigomaxilar, es donde se encuentra la arteria maxilar interna, como hemos visto anteriormente cuando hablamos de la mandíbula, y es una zona en la que realmente va a ser complicado trabajar, porque no vamos a ir tan atrás, pero una extracción de un cordal ese cordal puede irse hacia el espacio pterigomaxilar y encontrar unas estructuras anatómicas como la arteria maxilar interna que hemos hablado, que son problemáticas. Por tanto, vamos a valorar ese seno, vamos a trabajar conociendo bien, como luego veremos, cómo es la anatomía de la zona, sabiendo que es cambiante, si el paciente es más joven, es más adulto, si es dentado, si es desdentado, y valorando ese seno maxilar, como hemos dicho, importante el ostium, y veremos finalmente en esa zona posterior los orificios palatinos mayores, donde sale el nervio palatino, y son importantes. De ahí podemos llegar con una anestesia, podemos llegar en una zona a hacer un bloqueo muy amplio, y realmente vamos a ver una visión caudocraneal
de ese maxilar con la sutura intermaxilar. Ya estamos acercándonos, bueno, la apófisis pterigoides, del esfenoides, como decíamos, y vamos finalmente a ver una serie de vasos que circulan la arteria palatina mayor con el nervio palatino mayor, aquí lo vemos. Esto ya lo vimos anteriormente, arteria palatina. Bueno, ya hemos visto las estructuras anatómicas de mayor relevancia tanto del maxilar como la mandíbula, que son los huesos en los que vamos a trabajar. Y ahora vamos a ver la interpretación radiológica de dichas imágenes.